Investigación de operaciones 2. Programación dinámica. Problema 1, tarea 1. Considere la siguiente red del proyecto donde el número sobre el nodo es el tiempo requerido para la actividad correspondiente. Considere el problema de encontrar la trayectoria más larga a través de esta red desde el inicio hasta el término, ya que la trayectoria más larga es la ruta crítica. Use programación dinámica para resolver este problema y calcule a. El valor de la trayectoria óptima. Etapa 1. Iniciar con la búsqueda de la ruta crítica para encontrar z óptima. Ir desde el inicio hasta el nodo A o hasta el nodo B. Como empezamos desde el inicio hasta los nodos A y B, el valor de z toma los valores de los nodos respectivos al inicio de la red. Etapa 2. Continuar con la búsqueda de la ruta crítica yendo de los nodos iniciales hacia los nodos a los que apuntan sus flechas. Los valores de la tabla quedarían de la siguiente manera. En esta tabla sumaremos el valor de los nodos que se conecten y pondremos el valor más alto de cada sumatoria de cada una de las columnas en la parte inferior de la tabla. Si nos encontramos en el nodo A, podemos continuar con la ruta hacia el nodo C o hacia el nodo D. Si nos encontramos en el nodo B, podemos continuar con la ruta hacia el nodo D o hacia el nodo E. Si vamos del nodo A al nodo C, sumaremos sus valores, que son 34 más 81, obteniendo un total de 121. Si vamos del nodo A hacia el nodo D, sumaremos sus valores, que son 34 más 75, obteniendo un total de 109. Si vamos del nodo B hacia el nodo D, sumaremos sus valores, que son 81 más 75, obteniendo un total de 156. Si vamos del nodo B hacia el nodo E, sumaremos sus valores, que son 81 más 54, obteniendo un total de 135. La sumatoria más alta de la columna de C corresponde a la intersección con A con 34 más 87, que es igual 121. La sumatoria más alta de columna D corresponde a la intersección con B con 81 más 75, que es igual 156. La sumatoria más alta de la columna D corresponde a la intersección con B con 81 más 54, que es igual a 135. Etapa 3. Continuar con la búsqueda de la ruta crítica yendo de los nodos C, D y hacia los nodos a los que apuntan sus flechas. Los valores de la tabla quedarían de la siguiente manera. En esta tabla también sumaremos el valor de los nodos que se conecten y pondremos el valor más alto de cada sumatoria de cada una de las columnas en la parte inferior de la tabla. A diferencia de la etapa anterior, sumaremos el valor inferior que se obtuvo en cada columna con el valor del nodo con el que se conecte la letra de dicha columna. Si nos encontramos en el nodo C, podemos continuar con la ruta hacia el nodo F o hacia el nodo G. Si nos encontramos en el nodo D, podemos continuar con la ruta hacia los nodos G, H o hacia el nodo I. Si nos encontramos en el nodo E, podemos continuar con la ruta hacia el nodo H o hacia el nodo I. Si vamos del nodo C al nodo F, sumaremos el valor inferior de la columna C de la tabla anterior con el valor del nodo al que nos dirigimos. En este caso, es el nodo F, que es 121 más 37 igual a 158. Si vamos del nodo C al nodo G, sumaremos el valor inferior de la columna C de la tabla anterior con el valor del nodo al que nos dirigimos. En este caso, es el nodo G, que es 121 más 80 igual a 201. Si vamos del nodo D al nodo G, sumaremos el valor inferior de la columna D de la tabla anterior con el valor del nodo al que nos dirigimos. En este caso, es el nodo G, que es 156 más 80 igual a 236. Si vamos del nodo D al nodo H, sumaremos el valor inferior de la columna D de la tabla anterior con el valor del nodo al que nos dirigimos. En este caso, es el nodo H, que es 156 más 64 igual a 220. Si vamos del nodo D al nodo I, sumaremos el valor inferior de la columna D de la tabla anterior con el valor del nodo al que nos dirigimos. En este caso, es el nodo I, que es 156 más 92 igual a 248. Si vamos del nodo E al nodo H, sumaremos el valor inferior de la columna E de la tabla anterior con el valor del nodo al que nos dirigimos. En este caso, es el nodo H, que es 135 más 64 igual a 199. Si vamos del nodo E al nodo I, sumaremos el valor inferior de la columna E de la tabla anterior con el valor del nodo al que nos dirigimos. En este caso, es el nodo I, que es 135 más 92 igual a 227. La sumatoria más alta de la columna de F corresponde a la intersección con C con 121 más 37, que es igual 158. La sumatoria más alta de columna de G corresponde a la intersección con D con 156 más 80, que es igual 236.
La sumatoria más alta de la columna de H corresponde a la intersección con D con 156 más 64, que es igual a 220. La sumatoria más alta de la columna de I corresponde a la intersección con D con 156 más crítica yendo de los nodos igual a 248 y hacia los nodos a los que apuntan sus flechas. Los valores de la tabla quedarían de la siguiente manera. En esta tabla también sumaremos el valor de los nodos que se conecten y pondremos el valor más alto de cada sumatoria de cada una de las columnas en la parte inferior de la tabla J. Como en la etapa anterior también sumaremos el valor inferior que se obtuvo en cada columna con el valor del nodo con el que se conecte la letra de dicha columna H, podemos continuar con la ruta hacia el nodo K. Si nos encontramos en el nodo I, podemos continuar con la ruta hacia el nodo L. Si vamos del nodo F al nodo J, sumaremos el valor inferior de la columna F de la tabla anterior con el valor del nodo al que nos dirigimos en este caso. Es el nodo J que es 158 más 97 igual a 255. Vamos del nodo G al nodo J, sumaremos el valor inferior de la columna G de la tabla anterior con el valor del nodo al que nos dirigimos en este caso. Es el nodo J que es 236 más 97 igual a 333. Si vamos del nodo G al nodo K sumaremos el valor inferior de la columna G de la tabla anterior con el valor del nodo al que nos dirigimos en este caso. Es el nodo K que es 236 más 81 igual a 317. Si vamos del nodo H al nodo K, sumaremos el valor inferior de la columna H de la tabla anterior con el valor del nodo al que nos dirigimos en este caso. Es el nodo K que es 220 más 81 igual a 301. Si vamos del nodo I al nodo L sumaremos el valor inferior de la columna I de la tabla anterior con el valor del nodo al que nos dirigimos en este caso. Es el nodo L que es 248 más 18 igual a 266. La sumatoria más alta de la columna de J corresponde a la intersección con G con 236 más 97 que es igual a 333. La sumatoria más alta de columna de K corresponde a la intersección con G con 236 más 81 que es igual a 317. La sumatoria más alta de la columna de L corresponde a la intersección con I con 248 más 18 que es igual a 266. Etapa 5. Continuar con la búsqueda de la ruta crítica yendo de los nodos J, K y L hacia el final de la red, que es a donde apuntan sus flechas. Los valores de la tabla quedarían de la siguiente manera. En esta tabla también sumaremos el valor de los nodos que se conecten y pondremos el valor más alto de cada sumatoria de cada una de las columnas en la parte inferior de la tabla. Como el nodo al que nos dirigimos es el final, ya no hay más valores que sumar a la tabla queda de la siguiente manera. Nodo final ahora solo se ponen las sumatorias mayores del valor más alto que se encuentran en la parte inferior de las tablas anteriores, yendo del valor más alto de las sumatorias inferiores hacia el renglón donde se encuentra esa suma la cual nos mandará un nodo y se repite la operación. El valor más alto es 333 que se obtiene de la columna J de la tabla 4. La cual se obtiene de la suma del renglón del nodo G. Luego nos vamos a la columna G de la tabla 3 que es a donde nos manda con un valor de 236. Como podemos ver es el valor más alto de las sumatorias finales de la tabla. El cual se obtiene de la suma del renglón del nodo D. Luego nos vamos a la columna D de la tabla 2 que es a donde nos manda con un valor de 156. Como podemos ver es el valor más alto de las sumatorias finales de la tabla. La cual se obtiene de las sumatorias finales de la tabla que se obtiene de la suma del renglón del nodo B. Por último nos vamos a la columna B de la tabla 1 que es a donde nos manda con un valor de 81. Que se obtiene del renglón de inicio. Y ya tenemos la ruta crítica de inicio a fin. Ruta crítica igual inicio B de GJ fin. Valor de la trayectoria óptima igual 333.